ustedes unos puntos que a lo largo de los años, hablando acerca de cosmovisión bíblica, me han parecido muy importantes y que se convierten en desafíos, en mi opinión, muy grandes para la iglesia, para el cristianismo de nuestro tiempo. Uno de ellos, el primero, como lo había mencionado. Así que quiero mencionar unos 4 o 5 desafíos que me parece que son muy importantes, especialmente si hablamos del tema de cosmovisión bíblica. Y el primero de ellos es acerca de el dualismo del cual hemos hablado ya antes en una sesión previa. Uno de los grandes males de la iglesia evangélica en nuestro tiempo, por lo menos en Latinoamérica, y pienso que también en la mayor parte del mundo, es que los evangélicos, los cristianos de la iglesia evangélica y también de la iglesia católica operan desde un paradigma dualista. Vamos a tratar de explicar un poco a qué nos referimos. Y es que una cosa que se ha convertido casi en algo cultural para los cristianos es que tendemos a separar la vida cristiana en dos dimensiones distintas e irreconciliables, que es la vida espiritual y la vida natural, ¿no? Como si la realidad fuese posible de ser dividida en estos dos aspectos, pero de alguna manera, desde que nos convertimos, empezamos a descubrir un mundo de actividades y de cosas relacionadas a nuestra fe y que las caracterizamos como espirituales. Por ejemplo, la oración, la evangelización, asistir a la iglesia, a la adoración, cosas que de alguna manera nos parece que poseen esa naturaleza, y al mismo tiempo las separamos, las consideramos consagradas para Dios y las separamos de las actividades relacionadas con la vida natural, como por ejemplo la casa, el colegio, la universidad, el trabajo. Y interesantemente, le damos mucho valor a esta, pero le damos poco valor a la otra. De alguna manera, como que entendemos que las cosas espirituales tienen un valor intrínseco en cuanto a glorificar a Dios, en cuanto a ser agradables para Dios, pero por el otro lado, miramos las cosas que no consideramos como espirituales, las consideramos naturales, las consideramos, les ponemos incluso el nombre de cosas seculares, como que poseen el carácter de ser cosas que no son utilizables para glorificar a Dios, no son utilizables para servir a Dios, como que Dios no está interesado en ellas. No son cosas malas necesariamente, pero se convierten en malas si nosotros usamos mucho de nuestro tiempo en ellas en comparación de las cosas que son espirituales. Entonces esto ha creado en la iglesia una escala de valores, ¿no? Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta y tomamos esto como una cosa natural. Es nuestra manera de ver la vida, pero interesantemente esto no viene de las Escrituras, no viene de la Biblia. Esta forma de distinguir lo natural de lo espiritual no es bíblica y por lo general proviene de la influencia del catolicismo en muchos países, del catolicismo español o portugués, y también viene de una influencia todavía más antigua que la Iglesia Católica, viene de la cultura griega. Bueno, pocos de nosotros entendemos la importancia de ver esto en la historia, de cómo el cristianismo de nuestro tiempo es la continuación de un fenómeno que se dio en Europa. Los discípulos salieron a predicar por todo el mundo cuando el Señor les entregó la gran comisión y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ese mundo al que Jesús se refería era un mundo griego, porque
Algunos cientos de años antes, por causa de rey Alejandro el Grande, los griegos intentaron conquistar todo el mundo de su tiempo, y en cierto modo lo lograron, pero su conquista no fue solamente un proceso de dominio político. A este proceso se le llamó la helenización. Lo que Alejandro el Grande quería era no solamente someter a estas naciones, lo que él quería era llevarles su cultura. Así que todas las naciones que fueron conquistadas fueron obligadas a adoptar el idioma griego. Y dado el hecho de que en cierto momento de la historia gran parte del mundo hablaba griego, al mismo tiempo él quería que lo glorioso de la educación y de los conocimientos de sus filósofos pudiera, entre comillas, bendecir a todas estas naciones. Así que él intentó reeducar a todas estas culturas por medio de las creencias, los valores y de las ideas de los griegos. Y los griegos eran particularmente gente de una mente muy fuerte, eran gente quizás considerados en su tiempo de los intelectuales más refinados que podía haber en aquella época. Así que Alejandro el Grande tenía la ambición de llevar esta grandeza de la cultura griega a todas las naciones del mundo. Así que en el mismo momento en el que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio o hagan discípulos, ese mundo al que ellos iban a ir era un mundo que hablaba el griego, lo cual facilitó la evangelización, porque a donde sea que iban, bastaba con que hablaran griego, pero el problema era que tenían que enfrentar una cultura muy bien ensamblada, una cultura ya muy antigua, con creencias propias y que por lo general son antibíblicas. Así que cuando los discípulos llegaron a Roma y a todas esas ciudades que se mencionan en la Biblia, Corinto, Éfeso, cuando llegaron a todas esas ciudades, ellos encontraron poblaciones griegas, con ideas griegas, con religiones griegas, y pronto se encontraron luchando contra una cultura que trataba de mezclar dentro de la iglesia sus creencias con las nuevas que traían estos judíos que predicaban el Evangelio. Un buen rastro de esto podemos encontrarlos en Juan, en los libros de Juan, en las epístolas, como también podemos encontrarlas en Primera de Corintios y otros, de cómo los apóstoles están tratando de persuadir a los creyentes de no mezclar las creencias bíblicas con las griegas. Bueno, el tema es que esta mezcla se dio finalmente, se produjo en el tiempo, porque los primeros discípulos eran de origen judío y mientras ellos estaban vivos, se preservaba hasta cierto punto quizás la mayor originalidad del cristianismo tal como les fue enseñado, pero conforme fueron muriendo nuevas generaciones de gente educada bajo la cultura griega, fue haciéndose cargo de la iglesia, y la mezcla de ideas bíblicas que traían los judíos inevitablemente se mezclaron con las ideas de los griegos. Bueno, los griegos creían en muchas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa mucho es una idea fundamental que hay en el platonismo, que es el dualismo, la separación de la vida en dos dimensiones, en una inmaterial y en otra natural. Y ya desde el tiempo de los griegos había un menosprecio por las cosas de la vida natural y una sobrevaloración de cosas que ellos llamaban inmateriales. Pero esto dentro del cristianismo se volvió en esta dicotomía de la vida secular contra la vida espiritual. Esto se dio a lo largo del tiempo y finalmente se volvió en parte de la estructura fundamental de la fe católica. Así que esta mentalidad está en nuestra sociedad. Por ejemplo, en Latinoamérica ese es un hecho concreto, porque los españoles que llegaron a conquistar Latinoamérica
eran fuertemente católicos. La gente en el tiempo en que los españoles llegaron a Latinoamérica eran personas muy religiosas, eran personas muy sujetas a la fe católica. Y la fe católica ya era en sí misma dualista. Así que hoy en día, aún hoy en día, personas que nacen en lugares como Latinoamérica, por ejemplo, van a aportar este dualismo, van a expresarlo siempre, aun cuando no sean cristianos o cuando a sí mismos ya no se confiesen cristianos o ya no se consideren católicos. El dualismo persevera en ellos, porque es parte ya de una cosmovisión, ¿no? Cuando inmediatamente la gente empiece a practicar la vida cristiana, este dualismo se va a activar, se va a convertir en la forma lógica de entender la vida cristiana. Entonces, este dualismo no es bíblico, no viene de las Escrituras, pero al integrarse dentro de la vida cristiana produce distorsiones que nosotros las tomamos como naturales, pero que en el fondo no son escriturales. Y de hecho, esta división de lo físico con lo espiritual va a producir severos problemas en la fe de la gente a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que en algunas veces que yo hago esta exposición, tomo una pizarra y en la pizarra hago un marco donde hay una división al medio y a un lado pongo una columna donde dice arriba espiritual y en el otro lado otra columna donde dice natural. Y empiezo a hacer preguntas a la audiencia y les digo, ustedes clasifiquen lo que yo voy a decir y vean si les suena espiritual o les suena natural o físico. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, poniendo este ejemplo, que para mí es muy gráfico. ¿Cómo les suena la palabra iglesia? Entonces, todos casi sin ninguna alteración en este caso, todos dicen suena espiritual. Entonces yo lo escribo en la columna donde dice espiritual. Y luego digo, bueno, quiero referirme a algo que sea muy parecido a la iglesia, algo que tenga algo que ver con el tema. Y menciono la casa, ¿no? Mi casa. Y la gente dice inmediatamente, eso es algo natural. Bien, lo que quería hacer ahora era compartir a lo largo de mi experiencia en los años que he estado hablando sobre cosmovisión bíblica, algo sobre 5 puntos, más particularmente sobre 4, pero sobre 4 puntos que son bien importantes y que en este tema de hablar sobre cosmovisión bíblica se han convertido en desafíos que son tremendos, no solamente para la charla, son desafíos que son tremendos para la iglesia cristiana en todo lugar en nuestro tiempo. Y que hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo paso el tiempo hablando sobre cosmovisión bíblica, pero al mismo tiempo estas otras cosas están trabajando como problemas que están creciendo simplemente, ¿no? Y que hay que ponerle mucha atención. Bien, voy a mencionar cuáles son. El primero es el tema del dualismo griego, que le llamamos dualismo evangélico primeramente, ¿no? Es una forma de cosmovisión muy particular de los evangélicos que, en mi opinión, destruye la fe personal de los creyentes, eso es por un lado, y es una cuestión de tiempo nomás. Es decir, al principio la gente no lo nota, pero si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, vas a darte cuenta que a lo largo de los años como que la gente se va cansando de la fe cristiana, ya no le va encontrando la novedad. Luego van cediendo poco a poco, a veces los matrimonios se divorcian y la gente va cayendo otra vez en los viejos vicios. Bueno, eso se debe mucho al dualismo, que lo vamos a explicar bastante. El dualismo produce eso a nivel personal, pero también a nivel grupal. Lo que el dualismo produce es la inoperancia de la iglesia para confrontar problemas propios de su sociedad en su tiempo. Esas dos cosas son cosas que son debilidades que la iglesia no sabe cómo resolver. A veces ni siquiera tiene la idea de que debe hacerlo.
Eso es en cuanto al dualismo griego. El siguiente punto es que la Iglesia también ha perdido una de las mayores pérdidas, digámoslo así, que la Iglesia ha tenido en su teología, es el concepto del reino de Dios. O sea, el concepto del reino de Dios que la Iglesia tiene ahora es el mismo que lo hereda del dualismo. El reino de Dios es un bonito lugar a donde todos vamos después que morimos, ¿no? O una frase, digamos, más subjetiva en esta vida, ilustrativa, o como que hemos tomado el reino como si fuese una frase ilustrativa para una experiencia espiritual, y no lo consideramos literalmente como un sistema de gobierno o un orden creado por Dios, ¿no? Esto también tiene fuertes consecuencias que alimentan lo que hemos dicho anteriormente. Vamos a explicar un poco más claro más adelante. El siguiente punto que a mí me gustaría confrontar y que es muy importante es el crecimiento del posmodernismo en nuestro tiempo. De hecho, quizá ya no siquiera deberíamos estar hablando de las otras cosas. Deberíamos estar con mucho entusiasmo, con mucho interés, hablando sobre posmodernidad en todas las iglesias, alertando a todos los padres y animando a la gente a activamente participar, porque este es uno de los males más poderosos que está extendiéndose desde el siglo XX y que está consumiendo el cristianismo, está consumiendo sociedades, ¿no? Las está llevando hacia un orden de caos, de la destrucción de la fe cristiana, de la destrucción de la familia, de la distorsión completa de la sexualidad. Está llevando un caos espantoso, ¿no? En todos lados, por ejemplo, en Latinoamérica se está promoviendo la legalización del aborto, del matrimonio gay. En todos lados se está presionando para que los maestros puedan enseñar sobre opciones sexuales a los niños pequeños. En todos lados se está haciendo muchas de estas cosas, pero todo esto tiene un nombre, se llama posmodernidad. Y la verdad es que, en mi opinión, es tan poderoso porque tan solo en la próxima generación vamos a ver un mundo diferente. Es decir, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que actuar en esta generación. La otra tal vez no tenga la misma capacidad de oponerse porque ya ellos no van a conocer personas con nuestros valores. Entonces, me gustaría también hablar sobre posmodernidad. Todas estas cosas en forma rápida, solamente en forma así de superficial. Y de lo último, terminar hablando sobre el problema de la Gran Comisión, que si nosotros lo vemos escrituralmente es el discipulado, ¿no? El discipulado es otra de las más grandiosas tradiciones del cristianismo antiguo y medieval, que en nuestro tiempo se ha perdido completamente, y eso tal vez explica un poco la debilidad de la iglesia, que sumada al dualismo y sumada a estas otras cosas, pues ya nos dejan totalmente desarmados e incapaces de confrontar y confrontar la sociedad que, digamos, está haciendo un tremendo despliegue de valores anticristianos y al mismo tiempo no nos está permitiendo reeducar a nuestros propios creyentes para ser personas que con toda fortaleza puedan confrontar una sociedad que está tornándose, digamos, en una especie de, bajo una influencia diabólica, en algo totalmente anticristiano. Bien, voy a comenzar con el dualismo griego. Estudiar el dualismo griego, que ha trascendido a nosotros a través de la Iglesia Católica y de la cultura española, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Es un asunto que contiene un poco de historia, un poco de explicaciones sobre la filosofía de los griegos, pero es muy interesante, y sobre todo porque eso nos puede ayudar a comprender por qué nosotros actuamos como actuamos o pensamos como pensamos. En términos de cosmovisión bíblica, una persona nunca examina eso cuando es pequeño. O sea,
porque su cosmovisión se forma cuando es pequeño y entonces no discute nada de lo que tiene delante de sus ojos, es decir, vive la religión que sus padres le enseñan sin cuestionarlo. Y la religión de nuestros padres, sea evangélica o sea católica, es fuertemente dualista y dualista griega, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando el Señor Jesús vino al mundo y discipuló a sus discípulos judíos, Él les encargó una comisión, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, prediquen el Evangelio, pero ese mundo al que Él los estaba enviando era un mundo griego. ¿Qué es lo que había sucedido antes? Cientos de años antes, los griegos habían conquistado el mundo de su tiempo, incluidos los judíos, ¿no? Esa parte podemos encontrarla escrita en el libro de los Macabeos, que se encuentra solamente en la Biblia católica. Y el rey que nosotros vemos en la historia, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue un gran rey griego que fue educado a los pies de grandes maestros, grandes filósofos. Y él estaba tan enamorado y admirado de su cultura griega que él quiso conquistar el mundo para llevar su cultura a todas las naciones gentiles del mundo. Y, por ejemplo, la conquista romana o de imperios como el romano, solamente les interesaba el dominio político, con tal de extraer impuestos de las naciones que lograban dominar. Pero en el caso de los griegos, además del dominio político, lo que ellos querían era llevar la influencia de los griegos hacia esas naciones. Así que, por ejemplo, por esa razón nosotros encontramos la Biblia en griego, porque todos hablaban griego en aquel tiempo. Y nosotros vemos a los judíos luchando contra la cultura de los griegos, ¿no? Se piensa incluso que la secta de los fariseos era una secta de fariseos, de los saduceos, era una secta como la de los fariseos, pero que estaba más envuelta en las enseñanzas de los griegos. El tema es que, llegado un momento, los discípulos salen de Jerusalén y van al resto del mundo y se encuentran con un mundo griego que tiene el idioma griego, pero tiene una fuerte cultura griega. Los griegos no eran personas de ideas simples, o quizás eran lo más refinado culturalmente e intelectualmente en su tiempo. De modo que ellos se encontraron con una cultura griega fuertemente ensamblada, con sistemas educativos. Los griegos eran matemáticos, los griegos eran astrónomos, los griegos eran filósofos, habían disertado sobre todas las cosas de la vida, tenían muchas ideas acerca de cómo era el universo, cómo funcionaba. Los griegos eran personas de mentalidad muy fuerte. Y los discípulos iban a llegar allá a predicar el Evangelio entre los griegos. Y lo que notaron es que los griegos pronto trataban de insertar sus ideas también dentro de las comunidades cristianas. Esto produjo el surgimiento de una serie de herejías contra los cuales los primeros cristianos lucharon arduamente. Y hubieron varios concilios para limpiar la doctrina de los cristianos de herejías que se estaban produciendo justamente por la influencia de los griegos. Esto era de esperarse, es decir, que el cristianismo nunca se preservó puro. Llegó puro con los primeros cristianos que eran judíos, pero en el tiempo, mientras estos iban muriendo, las nuevas generaciones de líderes en la iglesia dejaron de ser judíos y eran griegos, de educación griega, y no era más que cuestión de tiempo y se iba a dar una forma de sincretismo, se iban a mezclar estas dos. Pero lo que a nosotros nos interesa mucho ahorita es hablar sobre una de las características de los griegos que trascendió a través de la Iglesia Católica hasta nuestro tiempo, y es el platonismo. El platonismo, en una de sus ideas, propone esta división de la vida natural, por un lado, y de la vida espiritual por el otro lado. Bueno, no es que Platón hizo eso, pero hizo algo similar. Él hizo un dualismo entre lo creado y lo físico versus un mundo inmaterial que él creía que existía justamente en el plano de lo sobrenatural, es decir, ahí es donde vive Dios y donde están las cosas perfectas.
Así que los griegos tenían siempre esta manera de pensar, de que la realidad estaba dividida en dos dimensiones distintas e irreconciliables, lo físico versus lo inmaterial. Pero esta idea, trascendiendo a través de la Iglesia Católica, se convirtió en un dualismo entre lo natural y lo espiritual, o digamos lo celestial, lo espiritual. El asunto es que a la manera en que los griegos clasificaron eso, para ellos el universo natural era inherentemente malo. Es decir, era malo porque era natural. Para ellos la vida natural no debería existir. La vida natural era un accidente sucedido dentro de su teología por culpa de un Dios malo, que fue el creador del universo, y los seres humanos quedaron atrapados dentro de esa creación que es mala, atrapados incluso en su cuerpo que es malo, y cuya única esperanza en la vida es abandonar este mundo e irse después de morir a este mundo perfecto, este mundo pero que es inmaterial. Y interesantemente, y aunque puede sonar como un poco hecho adrede, la Iglesia Católica poco a poco tomó esto como una tradición típica dentro de sus creencias, ¿no? Tomó el mundo natural y lo desvalorizó a la vida relacionada a la familia, al trabajo, lo desvalorizó y le llamó el mundo secular. Pero lo que se consideraba inmaterial, una vida de contemplación basada en la oración, en la lectura de la Biblia, los rezos, los cánticos y el servicio, bueno, y diferentes formas de espiritualidad que ellos conservaron, lo consideraron el mundo más elevado, la dimensión más elevada, la cual era la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual era lo que ellos le llamaban el llamado agradable de Dios, es decir, solo los que servían a Dios, los que querían servir a Dios, tenían que renunciar del plano físico para consagrarse en el plano espiritual, que era la vida de los sacerdotes, los monjes, quienes abandonaban toda actividad de la vida y se dedicaban solamente a las cosas espirituales. Quienes no tenían la oportunidad de hacer eso se quedaban en el plano de la vida natural. Y claro, como consuelo, se decía que las actividades seculares no son malas, pero de ninguna manera son aptas para servir a Dios, ¿no? O sea, Dios me permite ser un padre de familia, por muy noble que sea ser un padre de familia, es una actividad secular, no es mala, pero por muy bueno que sea, no es apto para servir a Dios. O lo mismo, si soy un científico, soy un maestro, soy un artesano, soy un agricultor, pueden ser cosas muy buenas en sí mismas, pero no son actividades aptas para servir a Dios, por lo tanto, son consideradas seculares y de bajo nivel. Bueno, este dualismo fue una marca muy profunda en la fe católica a lo largo de los siglos. Lo interesante es que esto, más allá de ser una doctrina, se convirtió en una cosmovisión, se convirtió en un paradigma dualista. Y nos cueste aceptarlo o no, ha trascendido a lo largo de los siglos y está presente en nuestro tiempo. Muchas veces las personas piensan que uno está bromeando con ellas cuando se les dice que son evangélicos, pero que operan desde un paradigma católico. Es decir, si nosotros hemos nacido, por ejemplo, en Latinoamérica ha sido conquistada por los españoles. Pero los españoles que vinieron eran fuertemente religiosos, fuertemente. Una vez conseguí un libro que tenía las cartas de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón escribía cartas todo el tiempo mientras viajaba. Es increíble leer sus cartas, parecen epístolas apostólicas. Están llenas de peticiones a Dios, alabanzas a Dios, están llenas de una mente que pareciera que se sustenta todo el tiempo en la voluntad de Dios. Es sorprendente. Pero así eran los españoles que venían, pero al mismo tiempo eran fuertemente dualistas.
El tema es que este catolicismo español dominó la mentalidad de toda la gente en Latinoamérica. Hoy en día es posible que hayan personas que digan, bueno, yo no soy cristiano, mucho menos no soy católico. Eso no tiene nada que ver. Basta que hayas nacido en Latinoamérica, tú tienes ese paradigma dualista subconscientemente y operas desde ese paradigma y no lo notas, no lo sabes, no te das cuenta, pero está allí, es activo. Lo interesante de esto es que cuando te conviertes a la fe evangélica, ese paradigma se activa y se vuelve muy poderoso y no te das cuenta, pero empiezas a crear una forma de vida evangélica que en el fondo no es más que un viejo catolicismo, ¿no? Y que va a producir las mismas consecuencias. Es decir, la fe dualista católica produce dos cosas. La primera es la destrucción de la fe personal y la segunda es la incapacitación del creyente para confrontar los problemas de la vida natural. Es decir, si tú practicas el dualismo español católico, vas a fracasar en tu vida personal y en tu vida natural, en tu vida espiritual y en tu vida natural. Yo conocí al Señor hace muchos años atrás, cuando era bastante joven, y recuerdo mucho a la gente que conmigo asistíamos en nuestros primeros años a la iglesia y éramos increíblemente entusiastas. Nos convertimos, yo creo, porque en aquel tiempo se dio un tremendo avivamiento en el lugar donde nosotros estábamos. Y recuerdo que éramos una multitud de jóvenes que cantábamos con todo gozo y alegría y alabábamos y predicábamos y orábamos y leíamos la Biblia y memorizábamos y llevábamos cursos y hacíamos todo. Y como que cuando uno empieza así, le da la impresión de que todo en la vida va a ir bien, ¿verdad? Es interesante porque en ese contexto se habla mucho de las cosas espirituales, de milagros, pero casi nadie te va a hablar del matrimonio, nadie te va a hablar de los negocios, nadie te va a hablar de las leyes del país, nadie te va a hablar de cómo educar a tus hijos. Nadie habla de esos temas. Lo interesante es que no es porque sea una cosa intencional, es una cosa más bien subconsciente. Porque lo espiritual es importante y parece que sí es algo útil para Dios, pero estas otras cosas son naturales. Así que para comenzar, los creyentes empiezan con muy poca información acerca de los desafíos que van a enfrentar sobre su vida natural. El tema es que es una cuestión de tiempo nada más. A lo largo del tiempo uno puede ver cómo esa espiritualidad va pasando. La gente va adquiriendo nuevos compromisos en la vida que requieren mucho carácter, requieren mucha fortaleza espiritual realmente, como el matrimonio, la educación de los hijos, los negocios, tal vez compromisos que hay ante la sociedad, tal vez participar en política, la vida profesional, etc. Pero hoy en día, por ejemplo, si yo voy al lugar donde yo conocí al Señor y busco a la gente que conmigo en ese tiempo aceptaron la fe cristiana, voy a encontrar que la mayoría de ellos está divorciado. Voy a encontrar que otro grupo de ellos está recasado. Hablo con algunos cuyos hijos no quieren saber nada de ellos. Y hasta encuentro a otros que han muerto de SIDA. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, trata uno de hacer un flash e ir al tiempo primero y luego ir hasta el tiempo final y tratar de entender qué hay. Por supuesto que hay un grupo que se mantiene fiel, pero quizás están a punto de morir de aburrimiento, ¿no? Porque ya se han cansado de ir a la iglesia, hacer lo mismo, y claro, para variar, ahora van a participar del grupo de alabanza, pero de aquí a 5 años, tal vez de otra cosa, y solamente para darle un poco de variedad a sus actividades tradicionales. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió, en mi opinión, es que estas personas son víctimas de este dualismo que es rampante y que funciona muy poderosamente en sus mentes debido a que sin darse cuenta ellos han nacido en una sociedad dualista. Y la iglesia no es consciente de este problema y los cristianos simplemente como pajaritos vamos cayendo todos en la misma trampa, inocentemente, pero hay que confrontarlo. Bueno, yo
usualmente suelo hacer un taller donde hablamos sobre este dualismo y me gusta mucho cuando llego a la parte en la que en una pizarra yo hago dos columnas. En una columna escribo arriba, en el encabezado, escribo espiritual y en la otra columna escribo físico o natural y lo que hago es invito a la gente a participar y le digo a la gente, yo voy a mencionar algo y ustedes me van a decir si les suena como algo físico o espiritual. Solo, no tienen que reflexionarlo mucho, solamente tienen que decirme cómo les suena, ¿no? Entonces yo les voy a dar un ejemplo. O sea, yo voy a empezar y yo menciono la palabra iglesia. ¿Cómo te suena la palabra iglesia? ¿Te suena física o te suena espiritual? Y todos, casi todos, exacto, llegan en acuerdo, dicen espiritual. Entonces yo digo, bueno, entonces yo quiero balancear la cosa y quiero poner alguna otra cosa que así como la iglesia tenga más o menos como que el mismo valor. Y les digo, ¿y qué tal mi casa? Y rápido todos dicen, me parece que es algo secular o físico. Y lo pongo en el otro lado, ¿no? Entonces, esto en realidad es como una especie de sketch. Es una broma que yo hago con la gente para que la gente descubra que está operando bajo un esquema dualista. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo te suena la palabra trabajo? Entonces la gente dice inmediatamente físico. Entonces lo ponemos ahí como físico. Y si yo quisiera alguna actividad que sea tan importante como el trabajo, pero que sea espiritual, ¿qué diría yo? Y la gente dice, el pastorado, por ejemplo. Ok, el pastorado a un lado y el trabajo a otro lado. ¿Dónde pondrían ustedes la palabra universidad? Ah, universidad es físico, universidad. Y algo equivalente que sea espiritual, el seminario al otro lado. Y vamos haciendo una larga lista. Lo interesante al final es que yo les pregunto y les digo, ¿y ustedes cómo saben que esto es espiritual? ¿Y cómo saben que esto es físico? O sea, ellos mismos han llegado a esa conclusión. Algunos incluso antes de terminar la lista ya se han dado cuenta de a dónde estamos yendo, pero lo importante está en que eso demuestra que todos los que hemos crecido en la misma cultura tenemos la misma lógica. Y es porque venimos del mismo trasfondo católico español. Aunque seamos evangélicos, si tú vas a una comunidad católica, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Y no importa que tú seas evangélico, vas a hacer exactamente lo mismo porque están operando desde la misma cosmovisión. Y ambos son dualistas. Bueno, el tema está en que yo después, por ejemplo, me gusta mucho tomar este primer punto. Le digo, vamos a examinar este dualismo entre iglesia versus casa, ¿no? Yo quisiera que alguien me demuestre por qué la iglesia es más espiritual que la casa. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Primeramente, si tienes algo escritural, estaría muy bien. Y luego algo experiencial. ¿Por qué dices tú que la iglesia es más espiritual que la casa? ¿En qué te basas? En la mayoría de los casos la gente no tiene argumentos, ¿no? Porque provienen de una cosmovisión y las cosas que están en una cosmovisión no tienen necesariamente que ser explicados, ¿no? La gente no sabe cómo explicarlo. Bueno, algunos dicen, es que en la iglesia es donde cantamos, adoramos a Dios, leemos la Biblia. Y digo, pero eso también puedo hacerlo en la casa. Y entonces ahí es donde la mayoría empieza a cuestionar si... Y entonces a mí me gusta mucho usar bastante argumento ya preparado y decirles, a ver, leamos qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios habla con los judíos y les dice, estas cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es la persona que está oyendo ese mandato? ¿Es un pastor? ¿Es un sacerdote? Y luego de un rato la gente recién se da cuenta y dice, es un padre de familia. Ajá, es un padre de familia. ¿Y qué le está diciendo que haga? Le está diciendo que traiga el conocimiento de Dios a su hogar, ¿no? Por supuesto que hay un templo, pero en sus primeros años, en sus momentos más importantes de la vida, cuando el niño necesita las respuestas más importantes para formar su cosmovisión, es su padre quien le empieza a informar cómo es Dios, qué es lo que quiere de él, cómo él debe vivir para prosperar, cómo debe vivir delante de Dios. Entonces,
Y vamos tomando ejemplos uno tras otro, pero en todo esto también utilizamos una ecuación que es sumamente importante. Lo que esta ecuación nos enseña es que la verdad produce vida y la mentira produce muerte. Cuando digo muerte, no me refiero a la muerte física de una persona, que puede estar incluido, pero me refiero a toda la decadencia de una vida en pecado, una vida corrompida, o sea, sus consecuencias, que pueden ser, por ejemplo, opresión, pobreza, enfermedad, pueden ser corrupción, etc. Y cuando digo vida, es importante comprender en términos prácticos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A veces la gente lo toma solo en su sentido espiritual y nunca en su sentido natural, porque otra vez su dicotomía no les deja ver la cosa con claridad. Pero cuando el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, se refiere, yo he venido para que tengan salud, para que prosperen, para que sean libres, para que vivan felices, para que disfruten, etcétera, que tiene que ver mucho con lo que es la vida natural. Pero en fin, utilizamos eso para examinar en ambos casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo pienso que la casa es físico y natural? Inmediatamente, al decir eso, estoy admitiendo que Dios no tiene interés en lo que yo haga en mi casa, básicamente. O sea, no voy a hacer cosas malas, pero no me voy a preocupar porque mis hijos y mi esposa y la gente en mi casa tengan algo mejor, más allá de un simple mantenimiento que debe haber. Pero en cambio, cuando los arrastro hasta la iglesia, ahí sí, cantamos, adoramos y hacemos muchas cosas. ¿Qué pasa si yo tomo eso como una verdad? Bueno, la conversación, la verdad es que se vuelve muy interesante, pero dense cuenta, por ejemplo, si hacemos un poco de matemática, decimos, ¿cuánto tiempo pasas tú haciendo cosas espirituales? Por ejemplo, yendo a la iglesia y todas estas cosas que han marcado en la columna espiritual. Y decimos, digamos, unas 3 horas el domingo a la iglesia, cuando mucho, más unas 2 más por una reunión en algún martes o miércoles, son 5 horas a la semana. ¿Y cuántas horas me la paso yo en la otra columna, en la semana, en el trabajo, en la casa, haciendo esto, aquello, en la universidad? Y si uno hace un cálculo, por ejemplo, de que un día podamos medirlo solo en 12 horas de actividades, lo multiplicamos por 7, tenemos 84 horas que pasamos haciendo cosas donde creemos que Dios no está, donde creemos que no tenemos que consagrar nada a Dios, donde podemos hacerlo con una mente totalmente distraída en términos de servicio a Dios, con una mente quizás hasta negligente, versus 5 horas donde nos concentramos otra vez. Si mantenemos ese ritmo de 84 versus 5, es solamente cuestión de tiempo donde este cristiano no le encuentre sentido a las 5 horas que pasa por la semana. Porque se ha pasado tanto tiempo con una mente que no puede ser renovada, porque todo el tiempo está pensando que lo que está haciendo no le sirve a Dios. Es algo secular, es que como no soy pastor y el pastor está en la columna de lo espiritual, entonces yo no sé por qué tenga yo que estar leyendo la Biblia cada rato o haciendo esto. Entonces los padres o la gente o los estudiantes se disculpan y entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a vivir su vida natural como la vive el resto del mundo. Y pronto vas a encontrar que la misma cantidad de divorcios que hay en el mundo hay dentro de la iglesia. La misma cantidad, tal vez incluso hasta de abortos que hay en el mundo, hay dentro de la iglesia. La misma cantidad de recasados que hay en el mundo también hay dentro de la iglesia. La misma cantidad de adolescentes embarazadas que hay en el mundo hay también dentro de la iglesia. Puede ser, o por lo menos algo que va por ahí inexplicablemente. Pero yo no digo que es inexplicable, yo digo claramente es explicable, porque esta forma de dualismo destruye la fe de los creyentes, que lo único que se necesita para poderlo observar es tiempo, solamente tiempo, es decir, solamente con los años uno puede ver las consecuencias de esto, ¿no? Y también el otro punto es que
Si nosotros somos cristianos que practican esta forma de vida, nunca vamos a tomar los problemas de la sociedad como algo que necesariamente debemos confrontar, ¿no? ¿Por qué? Porque están al otro lado del mundo. O sea, a Dios le interesa la iglesia. Todavía si a esto le agregamos alguna especie de doctrina salvadora como el rapto o algo así, que me da la esperanza de que cuando las cosas aquí se pongan mal, los que estamos aquí agarramos la nave espacial y desaparecemos, pues con mayor razón. La gente termina haciendo un poco de esta lógica y llega un rato en que si consideran que lo que hay en el mundo físico es algo que a Dios no le interesa, entonces cuando ellos vean cosas malas, cuando ellos vean que se necesita que ellos actúen, cuando ellos vean que se están haciendo cosas que van a destruir la vida de jóvenes y de niños en el futuro, no se van a molestar en intervenir y en participar para poder cambiar el curso de la historia de las cosas que están acá, porque simplemente estas cosas a Dios no le interesan, ¿no? Y este dualismo todavía va incluso mucho más lejos, porque yo recuerdo que cuando era joven y buscaba en las librerías libros para leer, en los años 80, en los 70, 80, había un libro que tenía incluso segunda parte, tercera parte. Era un libro que se hizo muy popular en aquel tiempo y se llamaba El fin del gran planeta Tierra, decía ahí. Y estaba escrito por un autor que se llamaba Hal Lindsey. Y este libro explicaba que a Dios le interesa tanto lo espiritual y solamente lo espiritual, que Dios ya ha condenado a la destrucción a este mundo físico. Bueno, ese libro sí ya rebasa ya rebasa la sanidad mental al tratar de hacer convencer a la gente de que Dios odia su creación. Es decir, este dualismo es tal que si tú lo vives consistentemente, puedes subconscientemente desarrollar la idea de que a Dios no le interesa lo natural. Y te puedes imaginar que si a Dios no le interesa lo natural, ¿te interesará a ti? ¿No? Y si Dios está satisfecho con destruir lo natural, ¿estará bien para ti? Entonces surgen mentalidades que nos enseñan que, bueno, sí, mira, ¿sabes qué? No te preocupes mucho por los problemas de la sociedad, porque la Biblia dice, yo no sé dónde dice eso, pero que las cosas se van a convertir, es decir, hay un fin de la existencia humana como la conocemos ahora, pero eso no justifica la idea de que las cosas se van a poner tan mal, pero así las debemos dejar, esa es su ruta normal. Y luego cuando venga el Señor lo va a destruir todo y a nosotros, que nos portamos bien, nos va a llevar a su reino. Y entonces caemos en esta trampa y poco a poco nos volvemos en personajes totalmente aislados de la sociedad, pero al mismo tiempo fracasados en nuestra vida natural. Y si fracasamos en nuestra vida natural, vamos a fracasar también en nuestra vida espiritual. Y al final es una mentalidad totalmente autodestructiva, ¿no? Pero lo asombroso es que esta manera de pensar es vigente en la iglesia hoy en día. Está presente y algunas veces se refuerza mucho y se contamina incluso con otras cosas. Muy bien, una de las cosas que también este dualismo, y con esto quiero pasar al siguiente punto, produce, es que estaba leyendo así un libro que comparaba distintas teologías acerca del fin del mundo. Y incluso este tipo de teologías dualistas te enseñan que cuando Dios acabe con este mundo físico, que no es de su interés, nos va a llevar a su reino, ¿no? Entonces Cristo vendrá y empezará su reino. Nada más incongruente, porque la Biblia, los discípulos cuando encontraron la tumba vacía y luego vino el bautismo que ellos recibieron, el anuncio fue que Jesús se había convertido en rey, ¿no? Y no es un anuncio ilustrativo, ¿no? Porque en aquel tiempo ellos no podían utilizar esa frase de rey como una ilustración, de modo que salieran al frente y dijeran, miren que Jesús ahora es rey. A él le costó la vida que la gente dijera eso, porque eran términos conspirativos. Y si alguien viniera y dijera, ¿qué estás diciendo? ¿Que Jesús es rey? Yo
diría, no, me refiero a que es rey espiritualmente nomás, ¿no? Eso sería en sí mismo una falsedad. Ellos no proclamaron eso. De hecho, ellos eran perseguidos en Roma porque ellos decían Jesús es el rey y no el César. Es decir, era un desafío tremendo, consagrando la autoridad de Dios sobre toda autoridad en la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús es rey y su reino se extiende en todos los ámbitos de la vida, es decir, destruye el dualismo. Jesús es rey en la iglesia, eso es verdad, pero también es rey en mi casa. Y su reino es el mismo. Jesús es rey en el seminario, gloria a Dios si vas allá para aprender más sobre teología y vida cristiana, pero también es rey en la universidad, ¿no? Jesús es rey en un ministerio como el pastorado, como la alabanza, pero también Jesús es rey en la vida profesional. Y así, es decir, si nosotros admitimos la línea divisoria entre lo físico y lo espiritual, lo único que hacemos es que admitimos que Jesús es rey en uno, pero no es rey en el otro. Y entonces lo que estamos creando con eso es una distorsión espantosa de la realidad, porque estamos diciendo que Dios tiene autoridad sobre un área de la vida y estamos reconociendo que no tiene autoridad sobre otras áreas de la vida, lo cual es una muy poderosa inconsistencia de esto. La primera cosa es que lo que te voy a decir es que nuestro dualismo, por ejemplo, se produce primeramente como una cosmovisión de nuestra cultura. Es decir, antes de que un niño te haga preguntas acerca de Dios, ya es dualista. ¿Ya? Eso es bien importante entender. Es decir, en el momento en el que él ya puede hacerte esa pregunta conscientemente, así como un chico que intelectualmente quiere aprender algo, ya es dualista. Es decir, ya fue tarde ya para responder la pregunta. ¿Ya? Es decir, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, versos donde nosotros podemos hablar sobre la inmaterialidad de Dios, automáticamente nuestra mente dualista nos pone un par de lentes y nos hace leer los versos de esa forma. Pero si tú tuvieras lentes judíos, por ejemplo, no lo entenderías así. O sea que, nuevamente, estás retroalimentando una cosmovisión que ya traes. ¿Ok? Así que, ahora, el otro punto es que también cuando tú hablas con los niños, y si te encuentras con un niño que te hace ese tipo de preguntas, ¿no? Es que yo lo que te digo es, un niño no debería aprender la fe cuando se le responde ese tipo de preguntas. O sea, la fe, o sea, la relación con Dios nunca se produce, digamos, con el niño que diga, cierto, entonces Dios es así, ya entendí, ahora sí voy a... No se produce eso. De hecho, la curiosidad del niño viene por el hecho de que los argumentos que son lógicos para que los entienda él no le han sido provistos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un niño debe aprender acerca de Dios en parte por ciertas explicaciones, pero más que nada por lo que él ve que sucede en su hogar. Como Dios, porque siempre que hablemos de Dios y siempre que hablemos de fe, la naturaleza de nuestra fe es siempre creer lo que no vemos. En el momento que el niño te diga, mira, no veo a Dios, entonces quiere decir de que lo que debió haber visto no lo vio y ahora ya está viniendo la pregunta. ¿Te das cuenta? Es decir, la fe siempre se produce porque Dios habla al corazón de las personas. La fe no es un asunto, es decir, la relación con Dios no empieza como una convicción racional, empieza siempre como un llamado en el corazón. Y los padres deberían vivir en el conocimiento de Dios dentro de su casa de tal manera que para el niño se le haría muy natural creer en Él. Cuando no encuentra esos argumentos, si tú le sigues hablando de Dios, es cuando el padre dice, a ver, para un rato, ¿dónde está ese Señor del que tanto hablas? ¿Me entiendes? Es allí donde se produce. Pero es justamente un problema que nosotros en el cual caemos porque practicamos el dualismo. Es decir, cuando vamos a la casa, no somos científicamente cuidadosos, porque eso es lo que la Biblia le dice al judío. Vas a ser sumamente cuidadoso. Cuando tu hijo te pregunte, le vas a responder así. Vas a escribir versos sobre tu puerta. Los vas a llevar en tu frente. Tu hijo te va a preguntar y le tienes que responder. Y cuando te hable, le vas a contar la historia de Israel y cómo Dios se reveló a su pueblo. Es decir, hay una forma también de invadir la lógica y la mente de un niño,
pero sobre todo el niño debe ser capaz de ver eso culturalmente. Entonces, porque nosotros somos cristianos dualistas, en la iglesia seguramente tú llevas a tu hijo, a tu niño, y él ve y dice, esto suena muy interesante. Bueno, luego va a la casa y como que no concuerda. Pero tú no te das cuenta que el niño no debe aprender de Dios en la iglesia. Él tiene que aprenderlo en la casa. Y es ahí justo donde bajamos la guardia, ¿no? Digamos, en la casa, lo que la Biblia nos ordena es que debe haber una cultura del conocimiento de Dios. Porque si tú insistes en eso, poco a poco vas a generar rebeldía en él, ¿no? Y esa es la razón por la que muchos chicos son rebeldes en la iglesia evangélica. No es porque ellos quieran ser rebeldes, sino que desde pequeños se les puso la expectativa de Dios, pero satisfacer esa expectativa no viene por una explicación teológica, satisfacer esa expectativa viene porque ellos mismos experimenten el conocimiento de Dios en su casa y no se produjo. Y entonces él mira a papá que va a la iglesia y dice, papá es genial en la iglesia, canta, baila, toca la guitarra, papá dona plata, hace esto, pero cuando llega a la casa todo el día está viendo fútbol. ¿Me entiendes? Esa inconsistencia llega un momento en que le convence de que lo que papá está haciendo no es real. Y entonces ahí empieza su amargura primero contra Dios, contra el mundo en el que nació, contra la iglesia, empieza a llamar hipócritas a todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Qué produce eso? Este dualismo, pues. Este dualismo produce eso. Así que un niño conozca a Dios no es una cuestión de explicación, es una cuestión del corazón. Dios le va a hablar conforme, porque cuando tú por fe obedeces lo que Dios dice, Dios derrama gracia allí. Hay una cosa que tú tienes que tener en absoluta certeza, que cuando tú has aceptado el Evangelio, ¿no? Dios anhela la fe de tus hijos. Está dispuesto a hacer muchas cosas si tú trabajas con Él para que tu hijo tenga un gran llamado de su parte. Y ahí es donde los papás nos desconectamos. ¿Por qué? Porque estas ideas son de tal manera que al final perdemos de vista, porque nos hemos fijado demasiado en las actividades, ¿no? Que estoy yendo a la iglesia, voy a hacer esto. No nos damos cuenta que la vida cristiana no son actividades, es una vida. Por ejemplo, mira, yo te digo una cosa, los padres deberían practicar mucho compasión bíblica delante de sus hijos, llevándolos a ellos. Cuando el niño ve que papá, por ejemplo, va y ayuda a las personas y papá, lo inspiras. Y luego oras con él por una familia y de repente Dios hace cosas grandiosas con esa familia. Tu mismo hijo te va a decir, papá, Dios nos respondió. Él mismo va a cosechar conocimiento de Dios. Pero si tú no vives eso, va a ser bien difícil.